Universidad Técnica del Norte, 35 años de vida institucional. Viva la U, viva la U, UTN es mi brazo. Viva la U, viva la U, con la U en mi corazón. Les doy mi más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por los estudiantes de nivelación de la carrera Educación Básica en Línea, donde abordaremos el tema de la comprensión auditiva y el lenguaje oral se encuentran estrechamente relacionados. Espero sea de su agrado. Como moderador tengo el grato honor de presentarme. Mi nombre es Héctor Ramiro Flores Ruiz y como docentes expertas tenemos la presencia y participación de Enrique Sosejo Carmen Ana y Luzmila Natalie Román Calva, además de la presencia de los alumnos Espinosa Brandon David y Yulisa Michelle Castillo Martínez. Los objetivos de esta reunión son los siguientes: dar a conocer la importancia de la comprensión auditiva y el lenguaje oral para establecer una buena comunicación, analizar las diversas funciones fundamentales de cada uno de ellos, además comprender cuál es la relación entre las dos funciones. Empezamos con la ponencia de la profesional Carmen Enríquez, a la cual le damos paso a que nos explique sobre el tema. Bienvenida, estimada Carmen. Muy buenos días con todos. Les voy a hablar sobre la comprensión auditiva. Es una de las destrezas lingüísticas. Esta se refiere a la interpretación del discurso oral. En ellas intervienen, además de los componentes estrictamente lingüísticos, factores cognitivos perceptivos de actitud sociológica. Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica, hasta la interpretación y valoración personal, de modo que a pesar de su carácter receptivo requiere una participación activa del oyente. La imagen mental que tiene el hablante al momento de transmitir una determinada información y la que se va formando el oyente, a medida que va procesando el mensaje, puede parecerse bastante, pero difícilmente llega a coincidir plenamente. La comprensión auditiva está correlacionada con la comprensión lectora. Sin embargo, se trata de dos destrezas tan distintas como lo son la lengua oral y la lengua escrita. El lenguaje oral es una forma de comunicación, la cual utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical, la cual le dan sentido a lo que se está expresando. El lenguaje hablado se da como habla, que le permite al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, resultados de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de nuestra especialista Carmen Enríquez. Ahora damos la bienvenida a nuestra profesional Natalie Román, la que nos hablará de la importancia de la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Bienvenida. Buenos días con todos. La importancia de la comprensión auditiva. La comprensión auditiva cumple un rol fundamental en nuestra vida cotidiana, como son la adquisición del lenguaje y la educación formal, y en todo tipo de relaciones humanas. En el ámbito educativo, llega a construir el centro de todo aprendizaje y el tiempo utilizado en escuchar aumenta mucho más para los estudiantes y es el método más eficaz que se puede utilizar. Esto se debe a que la comunicación en todas sus formas ocupa un 80% del tiempo total de las personas y en su mayoría pasamos escuchando más que otra cosa. Por lo tanto, si desarrollamos la comprensión auditiva, más productivo resultará el esfuerzo por aprender. Importancia del lenguaje oral. La importancia de este es sumamente esencial, ya que el lenguaje oral es la base principal de comunicación del ser humano, ya que permite expresarnos y a su mismo modo comprender a los demás, ya que por esto podemos transmitir conocimientos, emociones, experiencias y otros mediante el habla. Y es sumamente vital en la enseñanza y el aprendizaje, así como la formación de vínculos y la construcción de relaciones con otras personas. En resumen, el lenguaje oral es espontáneo y se manifiesta de manera simple y desde una perspectiva global. Este método de comunicación es más coloquial, subjetivo, redundante, abierto, ágil. Es inmediatamente
inmediato en el tiempo y el espacio, por lo que es el más utilizado a la hora de comunicarnos. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de nuestra profesional Natalie Román. En este momento entramos a unas pequeñas rondas de preguntas, donde nuestros estudiantes realizarán preguntas a nuestros exponentes. Empezamos con el estudiante Brandon Espinosa. Muy buenas tardes con todos. La primera pregunta que se plantea es, ¿cuál es la diferencia de oír y escuchar? Respondiendo a la pregunta, escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír a algo o a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa sin más percibir por el oído un sonido. Para ser más claros, al momento que escuchamos, estamos comprendiendo lo que la otra persona nos está tratando de decir. Por ejemplo, cuando la licenciada deja una tarea, cuando está dictando algo y nosotros le prestamos atención, sabemos lo que nos está diciendo. En cambio, oír, cuando oímos simplemente sabemos que está dictando algo, pero no sabemos con claridad qué es, solamente percibimos el sonido. Gracias. Gracias, estimada Carmen Enríquez. Ahora invitamos al estudiante Julissa Castillo a realizar una pregunta. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación que tiene la comprensión auditiva y el lenguaje oral? Respondiendo a esta pregunta, se puede decir que estas sí están relacionadas, dado que la una no funciona sin la otra, ya que hablar con el hecho de hablar no constituye mayor mérito si lo que decimos no es recibido por otra persona. Y como anteriormente se manifestó, las personas pasan la mayor parte de su vida escuchando, más de lo que hablan, por lo que desarrollan el lenguaje hablado como resultado de la recepción auditiva a la que se enfrentaron en la niñez. Y de esta manera hay un sinfín de ejemplos en donde existe dependencia de la una con la otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Natalie Román. En este momento, invitamos a nuestros ponentes a dar sus recomendaciones para una mejor calidad de comunicación. Estas pueden ser tanto en comprensión auditiva como en lenguaje oral. Empezamos con nuestra ponente Carmen Enríquez. Las recomendaciones para mejorar esta comunicación, tanto de comprensión auditiva como de lenguaje oral, son las siguientes. Concentrarse cuando una persona está hablando y evitar distracciones. Evitar escuchar música u otras conversaciones, ya que esto dificulta el entendimiento de la conversación principal. Prestar atención para poder relacionarse de mejor manera y facilitar el entendimiento. Cuando se escucha es necesario sintonizar con la persona que está hablando y saber lo que está sintiendo. Por último, a medida que escucha a los demás, piensa en lo que están compartiendo con usted y saber si es necesario en futuras conversaciones. Recomendaciones para el lenguaje oral. Se debe manejar un mensaje adecuado entre emisor y receptor. Es importante expresarnos de manera correcta para poder contribuir a la fácil interpretación. Cuidar la formalidad del lenguaje. Y por último, tenemos la estimulación del lenguaje oral debe ser un objetivo clave, ya que es mucho más fácil aprender a hablar. Es un elemento fundamental para socializar, satisfacer las necesidades básicas del desarrollo cognitivo. Muchas gracias, estimada Gracias. Carmen Enríquez. Ahora damos paso a nuestra profesional Natalie Román, que nos hablará sobre las aplicaciones en la vida cotidiana. En la vida cotidiana tenemos muchas aplicaciones, como son, por ejemplo, cuando dos o más personas hablan y responden para entablar un vínculo social. Pueden estar en el parque y simplemente se acercan y entablan una conversación. Otro ejemplo sería cuando el profesor y los alumnos están en clases, ya que cada uno asume roles. El profesor es el comunicador y los estudiantes los receptores. Otro ejemplo sería al escuchar medios de comunicación para estar informados del acontecer del diario vivir. Al leer un texto en voz alta para poder tener mayor comprensión.
En la sala de clases, al tomar nota de todo lo que transmite el profesor. Cuando los niños escuchan una narración que les interesa como cuentos, fábulas, etc. Y así hay un sinfín de ejemplos. Muchísimas gracias, estimada Natalie Román. Para concluir, realizaremos otra pequeña ronda de preguntas. Empezamos por Brandon Espinosa. La pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Cuál es la recomendación que usted ha aplicado con mayor satisfacción en su vida laboral? Respondiendo a la pregunta, sin duda alguna una recomendación que más la he aplicado es saber escuchar a las demás personas. Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que van desde lo más sencillo, o sea, la comprensión del fonema, hasta otros aspectos paralingüísticos más complejos, como el significado de lo que se está escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Carmen Enríquez. Ahora invitamos al estudiante Yulisa Castillo a realizar la pregunta. Mi pregunta es esta. ¿Tiene alguna otra recomendación para darnos en cuanto al lenguaje oral en nuestra vida cotidiana? Respondiendo a la pregunta. Diariamente utilizamos el lenguaje oral para expresar nuestras ideas, pensamientos e intercambiar ideas y opiniones con otras personas o con la sociedad en sí, por lo que es importante hablar correctamente, despacio y utilizar palabras que sean conocidas para que la persona con la que estamos hablando pueda entender claramente lo que le estamos diciendo y no se quede con dudas. El tener una correcta dicción hace que esto sea mejor, ya que a veces no se nos entiende lo que decimos y parece que estamos rezando o hablando en otro idioma, y esto nos causaría un gran conflicto porque no podríamos comunicar de forma correcta o simple, no hacer que la otra persona capte lo que estamos diciendo. También podemos utilizar expresiones faciales y ademanes a la hora de hablar. Esto nos puede facilitar la forma de comunicarnos. Muchas gracias, estimada Natalie Román. Hemos llegado al final de este conversatorio. Te agradecemos a los tanto ponentes como participantes y a nuestros invitados a este espacio, donde comprendimos la importancia de la comunicación eficaz, además de la relación que existe entre la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Espero estos temas sean en beneficio de la colectividad. Muchísimas gracias.